¿Cómo están? Buenos días. Quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Es un capítulo muy interesante, pero yo quiero resaltar un solo versículo de ese capítulo, que es el 17. Y si me ayudan, me acompañan, ya que lo tengan, si me acompañan a leerlo, Efesios 6, 17. A ver, cuando ya lo tengan les pido si se ponen tantito de pie para leerlo juntos, ¿sí? Porque de aquí vamos a partir. ¿Ves que alguien no tiene Biblia? Comparte tu Biblia. Préstale tu celular, a lo mejor ahí traes. No traes saldo, pero traes la Biblia, espero. Efesios 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, yo te pido que hoy hables a lo profundo de nuestro ser, que podamos entender tus principios, tus preceptos, que podamos hoy ver tus pensamientos, que podamos conocerlos y caminar de acuerdo a ello. Háblanos, visítanos, abrázanos, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y tomad el yelmo de la salvación, pero luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que hoy quiero hablarles de esto, de toma la palabra del Espíritu. Dile al de al lado, toma la palabra del Espíritu. Ese es el tema. Toma la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Y miren, encontré algo que alguien dijo, una anécdota que mencionó Moody. Moody pues es una de las figuras más importantes del evangelismo. Fue un editor, fue estadounidense, fue un evangelista. Y Moody, en relación a la palabra de Dios, dice esto, porque hay quienes piensan que la palabra de Dios ya pasó de moda, pero yo quiero decirte que la palabra de Dios sigue vigente, está vigente, podemos confiar en ella, no pasa de moda. Y dijo Moody, muchos hombres creen que la Biblia es un libro atrasado que ya pasó a la historia. Dicen que estaba bien para los tiempos remotos y que contiene algunas páginas históricas de interés, pero que no sirve para hoy. Que vivimos en el siglo de las luces y hemos adelantado tanto que los hombres... déjame perdí aquí, perdónenme. Bueno, que el chiste es que dice que los hombres dicen que es vieja y que está fuera de moda. El punto es que él dice, bueno, si está vieja y fuera de moda, eso es similar a decir que el sol, como es viejo, ya pasó de moda. Entonces, dice, a los que creen que ya pasó de moda la palabra, pues también pasó el sol de moda. Como ya se descubrió, tenemos luz eléctrica, tenemos cosas modernas, pues hagan casas sin ventanas y utilicen únicamente la luz eléctrica. Es absurdo esto, ¿no? Pues entonces es lo que dice Moody y nos dice a nosotros, pues la Biblia no pasa de moda, la Biblia sigue vigente, no puedes deshacerte de ella. Bueno, hoy quiero mencionar específicamente, basarme en esa frase donde dice en el versículo 17 de Efesios 6 que tomemos ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es que es de suma importancia la palabra de Dios. ¿Quién tiene Biblia? ¿Quién cuenta con una Biblia? Tenemos aquí Biblias en librería. Es una buena inversión que tengas una buena Biblia de estudio. Traemos celulares muy caros, sin saldo, o que eso sí pasan de moda. Llega un momento en que ya la pila no funciona, se hinchó la pila, ya no te retiene la carga, ya hay modelos más nuevos, pero este libro no pasa de moda. Ten una buena, hay Biblias muy económicas, incluso de 70 pesos, tal vez algo así, pero vale la pena una buena Biblia de estudio que tengas para estudiar, para escudriñar las Escrituras. Y les voy a decir por qué es importante para nosotros como cristianos la palabra de Dios que debemos de tomar. Les voy a dar hoy 6 razones y nos vamos al Zacahuil si quieren ya después. 6 razones por las cuales es importante la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios es importante porque revela los pensamientos de Dios. La Biblia es un libro lleno de los pensamientos de Dios. Si quieres saber lo que Dios piensa,
Si quieres conocer su voluntad, si quieres saber su opinión, pues tienes que mirar las Escrituras y ver qué dice ahí Dios. En Isaías 55, versículo 8, menciona: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dios está diciendo aquí: mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. O sea, no se compara mis pensamientos con los de Dios. Los de Él son más altos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos. Él dice: mis pensamientos descienden a través de mis palabras, así como la lluvia desciende, así como la nieve desciende del cielo hacia la tierra, así mi palabra y mis pensamientos descienden a través de la palabra. Así que así es como te doy mis pensamientos, dice Dios. Así como la lluvia es enviada y desciende del cielo a la tierra para que fructifique, germine y haga producción, Dios te dice: yo envío mi palabra del cielo a la tierra, así desciende mi palabra para que produzca fruto en ti. Entonces, qué importante que tengamos la palabra. Y continúa en el versículo 11, Isaías 55, 11. Bueno, leo desde el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Así es que sí, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, pero sus pensamientos descienden, así como la lluvia desciende. Y así como la lluvia hace germinar y la nieve hace germinar y producir fruto en la tierra, así la palabra que desciende a nosotros, que trae los pensamientos de Dios, hace que prospere y que haya fruto en nuestras vidas. Mis palabras revelan mis pensamientos, dice Dios. Te pregunto, ¿quieres saber qué piensa Héctor de Luna? Pues escucha lo que dice Héctor de Luna. Si yo quiero saber qué piensas tú, tengo que escuchar lo que tú estás diciendo. Bueno, ¿quieres saber lo que piensa Dios? Escucha lo que Él nos está diciendo. Tenemos que ir a su palabra, a lo que Él nos revela. Podemos conocer la opinión de Dios con respecto a la enfermedad, con respecto al sexo, con respecto a la crianza de los hijos, con respecto a tantas cosas, al manejo del dinero, a cómo lidiar con personas complicadas. También la Biblia nos dice cómo hacerlo, ¿no? Tanto dentro como fuera de la iglesia. Nos dice cómo debemos tratar a los ancianos, por ejemplo. Nos dice cómo debemos tener nuestro trato con las autoridades gubernamentales, las autoridades, cómo amar a un hermano. Nos dice cómo tratar a un enemigo. Todo eso viene en la palabra de Dios. Son los pensamientos de Dios. Y cuando nosotros recibimos esos pensamientos, así como la tierra recibe la lluvia, luego va a producir fruto en nuestras vidas. Así es que es importante. La palabra que nos dio, este libro, la Biblia, nos muestra su voluntad. Y ahí lo dejó escrito. Es común que personas ya en cierta edad empiecen a pensar, cuando tienen ciertos bienes y que ya dicen: bueno, pues ya mi vida aquí en esta tierra es pasajera, yo voy a otra vida después de esta vida, o algunos no saben ni a dónde van, pero es común que hagan un testamento. Y van a la notaría y preparan ahí. ¿Y qué es ese testamento? Dejan por escrito lo que es su voluntad para sus bienes, las cosas que ellos tienen. Escriben: y quiero que esto se lo dejen a tal persona. Y ahí definen por escrito, dicen qué es lo que quieren que se haga, cuál es su voluntad, cuáles sus pensamientos, qué quieren que se haga con sus cosas cuando ya no estén. Conocemos su voluntad porque lo dejan escrito. Pues la voluntad de Dios está escrita. Esta es la voluntad de Dios, este es testamento que Dios nos dejó. Aquí hay una herencia, aquí hay promesas, aquí hay una bendición que su voluntad quedó ahí escrita. Su voluntad, por tanto, es muy importante para nosotros, sin duda.
y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Por eso necesitamos ir a ver sus pensamientos, para que nuestros pensamientos se alineen a los de Él, que nuestros pensamientos adopten los pensamientos de Dios, y luego nosotros podamos tener una mente como la de Cristo y podamos pensar como Él y actuar como Él. Gracias a Dios que desciende su voluntad, ha descendido a la tierra y la tenemos aquí escrita. Número 2, su palabra es importante porque ilumina el camino por el que debo andar. El Salmo 119, versículo 104, nos dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Leemos juntos ahí. A ver, bueno, pónganme Salmos, lo dije muy rápido, perdón. Salmo 119, versículos 104 y 105. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero a ver, si repasamos un poquito ahí, dice que yo he aborrecido los caminos de mentira, lo cual me dice que hay caminos falsos de mentira, los cuales debemos de aborrecer. Pero también hay un camino de verdad, hay el camino verdadero, hay camino de mentira y hay un camino de verdad en cada circunstancia. En cada situación hay un camino de mentira, hay un camino falso. He aborrecido todo camino de mentira, sin embargo, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, porque aborrezco ese camino de mentira. De tus mandamientos, de tus pensamientos, de tu palabra, de ahí yo he adquirido inteligencia. Tu palabra ilumina mi camino, así es que puedo andar en un camino correcto, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiero platicarles un testimonio que me estaba acordando ayer o antier. Hace años, no voy a dar muchos detalles, pero hace años íbamos a tener un evento cristiano entre varias iglesias y requeríamos un servicio de un negocio, y fuimos a cotizar y nos dieron la cotización. La persona encargada del negocio, la que nos atendió, muy amable, nos dio una cotización y nos dijo un precio, ¿verdad?, que había que pagar. Eran, por decir algo, 4,000 pesos. Tienen que pagar 4,000 pesos. Ok, al siguiente día, ya que acordamos, dijimos, ok, fuimos un grupo de cristianos y fuimos a contratar el servicio. Pero resulta que cuando llegamos, la misma persona que nos había atendido nos dice: miren, ya hablé con la licenciada y la licenciada nos dijo que les iba a dar un precio a ustedes, que por ser ustedes les iba a dar otro precio. Pues dijimos, ok, de aquí soy, ¿no? Pero dijo, el precio que nos había cotizado un día antes era de 4,000 pesos. Dijo que por ser ustedes, la licenciada les va a cobrar 8,000. Pero onda, pues debería ser al revés, ¿no? Y era una persona conocida, la licenciada. Bueno, es conocida a lo mejor de algunos de aquí, por eso no doy más datos. Y resulta que, pues ahora sí, como dice la Biblia, nos sacudimos el polvo y pues vámonos, hay otro lado, va a buscar otro lado, ya no es opción. Ya no acudimos ahí, no contratamos nada, pero nos fuimos molestos, dijimos, oye, es que esto es una injusticia, esto es un robo, o sea, ¿cómo tan solo por ser cristianos? Porque ese es el punto, que éramos cristianos. Y bueno, ahí quedó la cosa, pasaron años, y en una ocasión resulta que el esposo de la licenciada andaba medio tomadón o muy tomado, y fue y se salió de la carretera y nos hizo un daño en un terreno que tenemos, que rompió ahí unas cosas, y pues hizo un daño. Y entonces me habla la licenciada, muy conocida: oye, Héctor, estoy muy apenado por lo que pasó, ¿cómo podemos hacerle? Quisiera que me dieras la cuenta de los gastos que causó, ¿verdad?, este daño. Así yo como que, miren, mis pensamientos me decían una cosa que hiciera, pero los pensamientos de Dios son diferentes a los míos muchas veces.
Y pues yo tenía una oportunidad aquí de oro, podríamos decir, una muy buena oportunidad para poder hacer una venganza o poder hacer, bueno, tú me trataste así, ahora ahí te va la tuya. Pero sin embargo, me mostró Dios algo distinto, que era una oportunidad para perdonar, una oportunidad para amar. Y quiero que me acompañen en Romanos 12:17. Nos dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y luego en Primera de Pedro 3, versículo 9, me lo aclara porque dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pues hablé con la licenciada y le dije, mira, no te preocupes, no, fue una oportunidad. Yo corrí con los gastos, no le cobramos nada. Y tiempo después hubo necesidad de requerir un servicio también de ahí y ya nos trató diferente. O sea, hubo bien, hubo algo que salió bueno finalmente de todo esto. Y cuando el cambio que yo hice, el no vengarme, no fue buscando yo un favor posterior. Yo no sabía que iba a haber esa oportunidad. Sí hubo y ha habido varias veces. Pero bueno, el punto es que nuestros pensamientos tal vez no sean el camino correcto, porque hay camino de mentira, hay camino falso, pero la palabra de Dios siempre nos muestra el camino que debemos de tomar, el camino correcto. La tercera razón por la que la palabra de Dios es importante es que su palabra es alimento para nuestro espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo para que esté fuerte, pues es necesario que alimentemos nuestro espíritu. Tenemos que alimentarlo. ¿Estás consciente de que realmente lo que somos es espíritu? Tenemos un alma, que son emociones, sentimientos, voluntad, pero habitamos en un cuerpo. Pero realmente lo que somos es espíritu, esa es la esencia de nosotros. Pues ese espíritu tienes que alimentarlo. Y lo puedes alimentar con comida chatarra también, pero también puedes tener buena comida de calidad que te nutra. Y dice en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, porque la palabra es un alimento. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón. Encontré tu palabra y la comí. Qué importante que encontremos esta fuente de alimento para nuestras almas. Primera de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y cómo podrá ser la leche adulterada? La leche adulterada es como la que van y ordeñan a las vacas, y en lo que llevan a repartir esa leche, y supongamos que traen ahí una garrafa ahí con 15 litros de leche, y resulta que cuando llegan a la ciudad, como pasaron por un arroyo y bautizaron la leche, llegaron 20 litros, ya no son 15 litros, porque pues como que le cayó agua y se hizo más grande la leche, ¿no? Esa es la leche adulterada. Pero la palabra de Dios es leche que no está adulterada y debemos de confiar en ella, alimentarnos de ella y desearla como un niño recién nacido. Así como un niño llora para que le den de comer, así nosotros tenemos que clamar, tenemos que buscar la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quieres crecer, estar fuerte? ¿Quieres ser maduro? Aliméntate de la palabra de Dios. En la actualidad,
la gente habla de la comida. Es muy común que la gente hable de la comida y sueña con la comida y se imagina lo que va a comer, planea la comida siguiente que va a tener y en sus conversaciones hablan de ingredientes, de texturas, de los que vienen de fuera se vienen pensando en comer bocoles y cosas aquí que hay muy ricas, que en otros lados no tienen, pero sueñas con eso, ¿sabes? Dices, ya quiero llegar a Valles para comerme unos tamales de chilpán a lo mejor, o un zacahuil, algo, no sé, ¿qué te gusta? Planean, hay texturas, hay aromas, es tan importante la comida y puedes describir tu última comida sabrosa, deliciosa. No, es que hice una carnita asada y le puse así, hice una salsita mortajada y y ya le estoy dando hambre a lo mejor con lo que estoy diciendo. Pero es que somos interesados de la comida, ¿no? Bueno, es tan importante la comida que hay canales de comida, canales en YouTube de gente que te da recetas y tú los sigues, y hay canales en la televisión de comida, hay programas del MasterChef que compiten con relación a la comida, programas enteros sobre comida, porque la comida es importante y nos gusta comer. Bueno, así como amamos y hablamos de la comida, debemos amar y hablar de la comida espiritual, porque esta nos hace ser sabios, más sabios que nuestros enemigos, nos ayuda. La palabra de Dios, tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y miren, cuando empezamos a descubrir las riquezas que están aquí, que están a tu disposición, que Dios te la está dando, tienes un buffet aquí para que comas todo lo que tú quieras a la hora que quieras. Puedes tú comer lo que quieras, aliméntate. Cuando encuentras lo sabroso que es la palabra, ¿no te ha pasado que de pronto encuentras un versículo clave que dices, Dios me está hablando aquí? Este versículo yo lo agarro, o sea, me llena. Una palabra que viene de Dios, que viene y te da satisfacción. Cuando empiezas a comer la palabra, te empiezas a alimentar, empiezas a digerir, porque a veces tardas tiempo en digerir algo que Dios te habló y no lo has captado, pero pasa el tiempo y dices, ya vi que Dios me estaba hablando cuando leí ese pasaje la semana pasada, Dios me estaba preparando para este momento. Y empiezas a digerir y empiezas a disfrutar ese manjar. Y te das cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y luego te alimentas, te fortaleces y caminas en fe, en firmeza, de acuerdo a lo que Dios te reveló en esa palabra, en esa promesa. Y quieres seguir comiendo y bebiendo y alimentando tu espíritu. Bueno, pues hazlo. Ya una vez que descubres, sigue haciéndolo. Tienes libertad para hacerlo. Hay buffet. Aquí todo lo que puedas comer, llévatelo. No solo lo que comas aquí, lo que puedas llevarte, y de ahí te sirve para alimentar a tus hijos, tal vez a tu vecino. O sea, tenemos algo tan vasto que Dios nos está dando. Ya lo tenemos, está a nuestra disposición. Hay que disfrutarlo y esto va a cambiar tu vida y te va a transformar. Número 4, Dios usa su palabra para podarnos y corregirnos. Por eso es importante la palabra, porque Dios la utiliza para podarnos y para corregirnos. ¿Quién necesita corrección? ¿Quién necesita una poda? Ya luego anda uno greñudo pero no nada más es de eso, de cortarse el pelo, o sea, algo más. A lo mejor hay cosas que tienes que quitar de tu vida y que Dios quiere. Miren, segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es buena, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Para esto sirve la palabra. Si vamos a Juan capítulo 15, Juan 15, versículo 1 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa?
lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y luego dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esa palabra limpios, o esa palabra cuando dice limpiará, que son dos palabras distintas, pero es una palabra griega que quiere decir limpiar, obviamente, como está traducido, pero también quiere decir podar. Quiere decir limpiar, podar. Entonces el Padre poda las ramas para que produzcan más fruto, es lo que nos está diciendo ahí. Y de alguna manera Jesús está diciendo, ustedes ya están podados por la palabra que les he hablado. Ya fueron podados. Entonces ya están capacitados para dar más fruto. Porque la palabra nos poda, la palabra nos corrige para que podamos ser fructíferos. Miren, para los que no sabemos mucho sobre las plantas y la jardinería, cuando escuchas de que hay que podar, y dices, no, lo vas a desgraciar. O sea, ya, yo en una ocasión llegó mi papá, compró pues era como una sierrita así, una cosa larga de motor eléctrico que servía como para podar el negrito y cosas así. Le hacías, tenía una sierrita que se hacía así. Y yo de novedoso habían sembrado un pinito ahí en la casa y dije, yo le voy a dar forma al pino. Y entonces lo dejé así cuadradito, ¿no? O sea, como cerillo, así se veía bonito. Pero el problema fue que como lo corté mal, lo podé mal, le corté la parte de arriba, le quité el crecimiento. No sé si tú te acuerdas de ese pinito. Le quité el crecimiento y ya no creció, ya se quedó enano, nunca creció el pinito, siempre se quedó así cuadradito, así, ya no pasó de ahí. O sea, ya no parecía pino, pues parecía otra cosa, pero no pino. Lo bueno es que Dios sí sabe cómo podarnos, Él no lo hace como yo. Yo a lo mejor si agarro unas tijeras te corto las orejas o otra cosa, pero Dios corta lo que debe cortar, lo que nos hace daño, lo que necesita quitarse. Y, y miren, una poda es una acción necesaria para mantener la salud de nuestro árbol, y esto garantiza que produzca más frutos año con año. Una de las razones más importantes por la que se podan los naranjos, por ejemplo, que aquí son comunes, o los cítricos, es, bueno, esto lo encontré ahí, lo estaba googleando, y dice que es para que la luz llegue a todo lugar, porque si está muy frondoso, luego no está llegando la luz a todos los lugares, y entonces no puede darse el proceso de la fotosíntesis como debería. Por eso hay que podar los naranjos. Y cuando decidimos podar, estamos ayudando a que cada rama, por más pequeña y escondida, reciba rayos de luz solar. Pero otra de las razones es necesario, las podas periódicas, tiene que ver con el aire. Es una forma también al cortar las ramas más espesas, se permite una correcta aireación de todo el árbol. Y por supuesto hay podas periódicas que están programadas, pero de pronto, o sea, hay podas periódicas y programadas, pero de pronto hay que hacer podas emergentes. ¿Cuándo se hace una poda emergente? Bueno, pues cuando al naranjo le cayó una plaga, por ejemplo, pues hay que cortarle eso para que no se extienda a otras partes del naranjo. Cuando hay ramas que están secas, que le están quitando fuerza al árbol, pues esas no van a producir nada, quítaselas también. Entonces le das forma al árbol. Eso evita que la plaga, bueno, o la enfermedad se extienda. En pocas palabras, podar un árbol garantiza que los nutrientes se distribuyan de manera uniforme por todas las ramas, garantizando que todos los frutos sean de buena calidad y de buen tamaño. Así es que podar es una buena práctica, es eliminar las ramas dañadas y hojas secas que entorpecen el óptimo crecimiento del árbol y tener una mejor distribución de los nutrientes, que no se consuma entre ramas que no la necesitan, que no van a producir. Quita eso para que los nutrientes que tengan se distribuyan en lo que va a producir fruto. Así es que Dios nos poda para hacernos fructíferos también. Habrá que quitarte cosas que te estorban, que a lo mejor tú sabes que tienes que dejar. Dios va a querer tratar contigo en esa área para darte una poda para que puedas producir fruto. ¿Y sabes cómo lo hace? A través de su palabra. Así es como nos poda, a través de la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Jesús.
porque la palabra es la que nos poda y nos limpia. La palabra de Dios nos hace retomar el rumbo. Miren, es como, imaginen que van a viajar de Europa en avión a México. Un largo viaje de muchas horas, de algún lugar de Europa, de España, de donde quieran venir. Ustedes escojan de donde quieran, ahí les doy el chance de que le pongan donde quieran. Vienen, pero si el avión se desvía 5 grados de su plan de vuelo para llegar a México, pues a lo mejor van a llegar a Perú, a Colombia o a otro lado, ¿no? Tan solo por poquito que se desvió, como es un viaje muy largo. Bueno, si nosotros no somos podados, nos va a pasar como el refrán, que la frase esa que dice que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, ¿no? Nos vamos a ir chuecos, entonces necesitamos ir siendo podados periódicamente, programadamente, pero también emergentemente. Cuando haya una necesidad, necesita haber una poda. Necesitamos ser podados y corregidos, y Dios lo hace con su palabra. Otra razón por la que la palabra es importante es porque la palabra de Dios aviva nuestra fe. Número 5, tu fe es avivada, tu fe es despertada. En Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, esto hace que haya un incremento de fe en ti. La Nueva Versión Internacional de Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando escuchas la palabra de Cristo, cuando escuchas el mensaje, cuando escuchas el evangelio, cuando escuchas las buenas nuevas, esto hace que tu fe crezca, se desarrolle. Necesitamos una fe fuerte. Necesitamos que crezca nuestra fe. Luego la palabra de Dios nos habla de la fe como un grano de mostaza. ¿Cómo será el grano de mostaza? Es una de las hortalizas que es una de las semillas más pequeñas, pero que crecen en algo grande, se hace un arbusto muy grande. O sea, es un crecimiento exponencial. Si lo comparamos con otras semillas, que a lo mejor la semilla es más grande, no crece tanto esa planta en comparación como la semilla de mostaza, que es pequeñita y crece en algo grande. Así debe ser nuestra fe, como el grano de mostaza. No que sea chiquitita como el grano de mostaza. A veces se malinterpreta que dices, no, con que tengas poquitita fe como el grano de mostaza, así chiquito, no. Lo que está diciendo es que tu fe tiene que ser creciente como la del grano de mostaza, que aunque sea muy pequeña, crece a ser algo muy grande. Porque ese es el contexto de la historia que nos habla la Biblia. ¿Cómo crece tu fe entonces? Cuando escuchas el mensaje, cuando escuchas la palabra de Dios, tu fe se activa, tu fe se aviva, tu fe se despierta. Por eso necesitamos la palabra de Dios. En Hechos 14, versículo 6. Hechos 14, 6 dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Hablaban de la palabra, del mensaje de Cristo. Ahí predicaban el evangelio, y cierto hombre, dice el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Qué es lo que hizo? Oyó. ¿Qué es lo que estaban hablando? ¿Qué estaban predicando? El evangelio, decía el versículo 7. Pero cuando oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. El que nunca había caminado de nacimiento, nunca en su vida había caminado, pero cuando escuchó la palabra, hubo fe en él. Cuando oyó que se estaba predicando el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de Cristo, entonces su fe creció. Y cuando vio que tenía fe, le dijo, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Cómo obtuvo la fe para ser sanado?
Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio, el hombre escuchó, tuvo fe para ser sanado y se vino el milagro. Qué importante entonces que tú y yo estemos pegados y tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que nos alimentemos de esto, que alimentes tu espíritu. Qué importante que lo hagamos para que siempre tengamos una fe en un nivel alto y creciente. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Aquí hago un paréntesis. ¿Qué es el mensaje del evangelio? Pues que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús perdona tus pecados, que Él te bautiza con el Espíritu Santo y que Él va a regresar de nuevo. Ese es el mensaje del evangelio. Dilo con tus palabras, eso es. Jesús te da oportunidad de vida. Jesús te perdona tus pecados si vienes a Él. Si te arrepientes, Él tiene un encuentro contigo y te levanta. Ese es el mensaje del evangelio. Y cuando este hombre escuchó la palabra predicada, su fe surgió de su corazón y fue sanado. La fe vendrá a ti si te alimentas de la palabra de Dios. La fe se aviva mientras escuchas la palabra de Dios, pero si no hay palabra, pues no hay fe. No hay fe. Así es que es sumamente importante la fe. Y número 6, ¿por qué es importante la palabra? Porque es nuestra única arma ofensiva contra el enemigo. No tienes otra. Es la única que tienes contra el enemigo. Y el enemigo roba, mata y destruye. Y el enemigo quiere atacarte, viene a hacerte daño, a ti, a tu familia. Él quiere destruirte. Por eso necesitas tomar la espada del Espíritu. La armadura de Dios que se menciona allí en Efesios 6 nos habla del casco de la salvación, del escudo de la fe, de la coraza de justicia, etcétera. Pero en el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitas tomarla. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y cuando dice la palabra de Dios, la palabra es una palabra griega que es rema en ese caso. Cuando dice que tomes la espada del Espíritu, que es la rema de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir rema? Rema es una declaración. Rema es una declaración, es una narración, es una orden. Así dice la palabra rema en el diccionario griego, así lo describe. Cuando tú das una orden, cuando tú das una narración, cuando tú haces una declaración, pero también puedes hacer una disputa. Recordemos que la palabra de Dios es una espada y es un arma que tú tienes, la única ofensiva, porque con la coraza de justicia, con el casco, es para recibir los guamazos, pero con esta tú atacas. Con la palabra de Dios tú atacas al enemigo. La espada del Espíritu, en otras palabras, es la palabra hablada de Dios. Cuando tú estás en una disputa, cuando tú haces una narración, cuando tú estás diciéndola, cuando tú estás citando la Escritura, tú estás tomando la palabra que es la espada del Espíritu. Cuando pones la palabra en tu boca, se convierte en una espada con la que ahuyentas al enemigo con ella. Hablando de Jesús en Apocalipsis 1, versículo 16, nos dice: tenía en su diestra 7 estrellas, pero luego dice, de su boca salía, ¿qué cosa? Está hablando de Jesús. De su boca, a ver, Apocalipsis 1, 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una... Está hablando de Jesús. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol, está hablando de Jesús. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora, ¿cómo es esto? Recuerden cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo. ¿Qué le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, manda a estas piedras que se conviertan en pan. Y lo empezó a tentar y le dijo: tírate del templo, etcétera. Lo estuvo tentando ahí en varias ocasiones. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No, bueno, a ver, antes de eso él dijo: escrito está. Escrito está, la palabra hablada. Escrito está, la rema. Escrito está, dijo Jesús, y citó la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra.
O sea, citó la palabra de Dios, pero dijo, escrito está. La espada de dos filos salía de su boca y luego de un tiempo dice la Biblia que el diablo se alejó por un tiempo. Y yo le añado, o sea, como que me gustaría ponerle aquí, digo, con todo respeto lo hago, pero yo creo que cuando Jesús le decía, escrito está, ¡pum!, le daba un espadazo y para donde le diera, porque era de dos filos, le pegaba. Entonces yo añado, porque dice la Biblia que se alejó por un tiempo el diablo, pero se alejó trascolado, herido y sangrando. Yo creo porque le dio buenos guamazos, o sea, le dio varios espadazos ahí. Jesús usó la espada del Espíritu en el momento de la tentación y tú y yo es cuando más debemos de usarla también. Cuando viene la tentación, ahí es donde debemos de citar la palabra, pero si la tienes guardada en el closet, no te va a funcionar. Necesitamos tenerla en nuestra boca. Cuando sabes que el diablo va a atacarte, sí sabes que va a atacarte, que él quiere atacarte y quiere atacar a tu familia también. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomar la espada del Espíritu. Y no quieras irte a pelear con una de esas de rasurar, ¿no? Una hojita de rasurar. Tenemos que conocer nuestra arma, conocer la espada, tenerla lista para cuando se requiera. Ya conocemos, escrito está, y cuando viene una tentación y te ataca con una enfermedad, por su llaga fuimos nosotros curados. Y hay una necesidad económica, sí, pero Cristo se empobreció para enriquecernos. O sea, sí, luego le reviras, ¿no? Escrito está que Él se empobreció para enriquecernos a nosotros. Escrito está que Él se hizo maldición para que nosotros heredásemos la bendición de Abraham. Escrito está, y ahí, por eso tenemos que estar pegados a la palabra, conociendo a Dios. Pon la palabra de Dios en tu boca, habla la palabra de Dios. ¿Cómo resumo todos estos 6 puntos? Rápido los repaso y no termino porque voy a hablar una cosa más. ¿Por qué es importante? Número 1, porque la palabra de Dios revela los pensamientos de Dios. Número 2, es importante porque su palabra ilumina el camino por el que debo andar. Número 3, su palabra es alimento para nuestro espíritu. Número 4, Dios usa su palabra para podarnos y corregirnos. Número 5, su palabra aviva mi fe. Número 6, es nuestra única arma ofensiva contra el enemigo. Ahora, ¿cómo puedo tomar la espada del Espíritu? Y aquí les doy unos conceptos bien básicos, bien prácticos, para que no se les olvide. Esto a mí me lo enseñaron hace como 38 años, yo creo, y me sigo acordando. Pero no solo es que me acuerde, sino que los ponga por obra. Y es un acróstico. ¿Sí saben lo que es un acróstico? Si me pones la siguiente imagen, por favor, Maggie. Acuérdense de esta palabra oler, porque de ahí surge. Son 4 letras. La primera O quiere decir orar. Número 2, la L, leer. La 3, escudriñar. Y la última, la cuarta, la R, repetir. Pero vamos a verla despacito de una por una. En la primera, orar. Orar es comunicarte con Dios. De eso se trata. Pídele a Dios que cuando vas a tomar la palabra de la espada del Espíritu, ora. Pídele a Dios que te revele su palabra. O sea, ponte en comunión, en contacto con Dios. Dile, Señor, háblame hoy. Háblame, necesito alimentarme. Me pongo en tus manos. Abre tu palabra, abre mi entendimiento. Revélame. Dice en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Enciérrate a orar. Enciérrate a orar, hazlo en lo secreto. Dile, Señor, háblame, revélame tu palabra. Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ponte a orar.
antes de abrir la palabra de Dios. Y no tiene que ser una oración larga. Habla, Señor, toca mi vida hoy. Revélame lo que tienes para mí. Dame este pan de este día. Dame el pan de cada día. Así como mandabas el maná cada día, yo necesito hoy un maná para yo salir. Así como envías el rocío, yo necesito hoy lo de hoy. Dame el pan de este día, Señor. Y bueno, esa es la letra O. La segunda letra, la L, leer. Bueno, pues esa está bien fácil, ¿no? ¿Todos saben leer aquí? Puede haber alguien que no sepa leer, pues ahora puedes hasta ponerte a que alguien te lea, o puedes escuchar, en el teléfono puedes escuchar la Biblia, pero pégate, abre la Biblia y léela. Tienes que dedicar un tiempo para alimentar tu espíritu con la palabra. Algunas personas tienen la Biblia en su casa. He llegado a muchas casas y no está mal necesariamente, pero tienen la Biblia así, de adorno, y la tienen en el Salmo 23. Y ahora le voy a cambiar al 91 porque ese me llega. Y es un adorno, o sea, está bonito tu adorno, si unas Biblias grandotas, pero si nunca la lees, simplemente es un ornato ahí que tienes un aditamento bonito, un artículo de ornato, pero no te va a hacer de mucho bien el tenerla nada más de adorno. O sea, léela, tienes que leerla, tienes que alimentarte de ella. El Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Necesitas leerla, porque ahí es cuando es expuesta la palabra a ti. Si no, no te va a servir de mucho. Número 3, la E, escudriñar. La E de oler. Escudriñar, bueno, pues es analizar, es estudiar detalladamente, es investigar. Es bueno tener un diccionario e irse ahí a buscarle, a ver qué esta palabra, qué quiere decir. Voy a ver otra versión para entender más este versículo porque me llama la atención, pero no le capto muy bien el mensaje que me está dando. Ves otra traducción y empiezas a comparar, pero eso es escudriñar. O sea, es echarte un clavado ahí para ver, a ver, palabra por palabra, vamos a leer. O sea, empieza a leer Juan y de pronto ves. Si eres nuevo, ¿verdad? Empieza con Juan, con el Evangelio de San Juan, y ve un capítulo y luego repasa y a ver, ve palabra por palabra, qué es lo que está diciendo, qué es lo que me quiere decir aquí Dios, porque ya oré, Señor, háblame, revélame, y ponte a leer y ponte a escudriñar. A ver, a qué se dedicaban en ese tiempo, quiénes eran los fariseos, o quién era Mateo. Empiezas a analizar más profundamente, no nada más una leidita sencilla, sino empiezas a buscar, a meditar en ella, porque luego te vas y estás acostado, ya estás dormido y estás dándole vueltas a estás rumiando, ¿no? Lo que leíste anteriormente. Y empiezas a analizarlo, ya entendí por esto, y Dios te empieza a hablar. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero luego dice algo ahí, escudriñando, y dice algo más, cada día. O sea, cada día, esto es algo de todos los días, escudriñando, analizando cada día, y subrayo esas dos palabras, cada día, porque ahorita voy a subrayar otra en otro pasaje más adelante. Ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo evalúas los sermones? Hoy tenemos mucho acceso a tantas cosas por internet. Y es un peligro también. O sea, qué bendición tener acceso a tanto alimento, a tanta enseñanza, pero también es un peligro, porque puedes estarte alimentando de algo incorrecto, algo sesgado, algo que dices, es que usan la palabra de Dios. Pues sí, pero lo usan bien chueco. O sea, están fuera de contexto. O te está dando una doctrina falsa, envuelta. Cuando le das, sí le han dado pastillas a los perros. Tienen mascotas, cuando te da el veterinario
Lo quieres desparasitar, dices, no, ponle una inyección ya para no batallar. No, ten esta pastillita, se la tienes que dar. No, hombre, pues ¿cómo se la voy a dar si me va a morder? ¿Cómo se la das? ¿Cómo? O a un gato, ¿cómo le das a un gato? Te doy una pastilla para un gato, pues me va a arañar. Bueno, a lo mejor lo mueles o se le escondes con un jamón, con algo que le gusta, o entre las croquetas, o no sé, con esos sobrecitos que les encanta luego, y se la das con engaño. Muchas filosofías vienen envueltas de la palabra de Dios y traen engaño. Por eso tenemos que escudriñar. No te vayas con la finta porque, trae la palabra de Dios. Sí, pero trae algo ahí envuelto que te está engañando, que te puede hacer daño. El, el- el- lo que les damos, el desparasitante que les damos a los perros, finalmente es un veneno. Que el perro voluntariamente no se lo va a comer, pero por eso se lo das engañadamente. Tú sabes que no le va a hacer daño esto, pero hay venenos que sí te van a hacer daño. No nada más a las lombrices, te va a hacer daño a ti. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay que evaluar todo lo que veamos, cómo lo debemos de pesar con la palabra de Dios. Una enseñanza, nunca, un mensaje verdadero nunca estará en contradicción con la palabra de Dios, nunca. Entonces tenemos que filtrarlo con la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra. Bien, dice Proverbios 2, versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y por último, 4, la R, repetir. Repetir es hablar, citar. No vayan a creer que repetir de eructar, no tiene nada que ver con eso. Es repetir de volver a decir. Pues di la palabra, léela en voz alta, cita la palabra, recuerda la palabra, la repites. Ay, dijiste algo en un momento, la palabra, y luego la vuelves a decir y la estás repitiendo y se la repites a tus hijos y te la repites a ti mismo. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides a ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, y empiezas a repetir, a repetir. Alma mía, no te olvides de sus beneficios, repítela para que no se te olvide, memorízala. Cita la palabra de Dios, Josué 1:8, ya se lo saben. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Miren, hace ratito yo les dije, subrayo mucho cada día cuando decía que cada día escudriñaban las escrituras, cada día, cada día. Bueno, ahora aquí me dice, nunca, subrayo nunca, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces este es un acróstico muy fácil, oler, acuérdense, la O, orar, que conéctate con Dios en oración. La L, leer, busca a Dios en su palabra, lee la Biblia. La R, ¿qué sigue? La E, estudia, escudriña, analiza la palabra, analiza las escrituras, y por último, repetir, cita la palabra de Dios. Termino con lo siguiente, Mateo 7, y voy a invitar a los músicos que me acompañen, por favor. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo, Jesús, el verbo encarnado, la palabra en acción. Esa es la roca. Cuando tú fundamentas tu casa sobre Jesús, sobre la palabra en acción, entonces eres un hombre prudente. Versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí el fundamento de nuestro sistema de creencias es Cristo y su palabra.
Pues ese es el fundamento. Tienes que tener un buen fundamento. Luego dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Miren, habla de dos casas. Una con un buen fundamento sobre la roca, otra sobre la arena, sin fundamento. Las casas se pueden ver iguales, salvo por el fundamento que no se ve. Pero la casa se ven iguales. Por fuera son idénticas, pueden ser si quieres. No hay diferencia. Lo que cambia es el fundamento, que es lo que no se ve. Dice, versículo, ¿qué sigue? 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Miren, mientras que el sol brilla, ambas casas parecen buenas. Pero cuando venga la necesidad, que vendrá, ahí se va a ver la diferencia de quién tiene un buen fundamento y quién no. Quién está apoyado en la palabra, en Jesús. Y si nunca hicieron una casa de cartas, de naipes, nunca así que ponías a construir así casitas, nada más movías tantito la mesa y se viene para abajo. Así es la casa del imprudente. Tarde o temprano se va a caer, se va a venir abajo. Por eso tú no seas imprudente, sé tú como este hombre sabio. Efesios 6:17 nos dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oler, orar, leer, escudriñar, repetir, oler. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús, Juan 1:1. En el principio era el verbo. Todas las cosas por él fueran hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero luego nos dice en el versículo 12, Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy quiero darte la oportunidad de, si no eres hijo de Dios, de que te hagas hijo de Dios. ¿Cómo? Recibiendo al verbo hecho carne, a Jesús. Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Vamos a terminar orando. Tal vez haya alguien aquí que no ha entregado su vida a Jesús, que no se ha rendido a Él y que diga, yo hoy, Señor, quiero recibir esa palabra. Ponme Juan 1:12, por favor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hubo quien no le recibió, pero luego el siguiente versículo, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que cree en Él y que le recibe. ¿Quieres recibirle? Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, tú eres el verbo hecho carne, tú eres la palabra en acción. Hoy yo decido recibirte. Hoy yo creo que tú eres el Hijo de Dios que ha sido enviado para salvarme. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tú fuiste a esa cruz y fuiste sacrificado. Fuiste hecho carne y luego fuiste a la cruz voluntariamente para pagar mis culpas. Tú te entregaste para salvarme. Hoy yo decido entregarme a ti. Te hago mi Rey y mi Señor. Sé mi Salvador. Quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser adoptado en la familia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.